Buenas noches, nosotros somos el grupo 2 y vamos a estar hablando sobre el desarrollo embrionario del sistema genitourinario y sus malformaciones. Mi nombre es Yakira de la Cruz y yo voy a ser la persona que va a iniciar con el primer tema. La siguiente diapositiva, por favor. El sistema, la anterior. El desarrollo del sistema genitourinario en los humanos es un proceso altamente coordinado que implica la formación tanto de los riñones y vías urinarias como de los órganos reproductivos. Este proceso tiene lugar principalmente en el mes de desarrollo embrionario, aunque algunos aspectos continúan en maduración después del nacimiento. Las malformaciones genitourinarias pueden surgir debido a errores en la formación, migración o diferenciación de las estructuras precursoras. La siguiente, por favor. La, el aparato genitourinario, o sea, el aparato genital y urinario, se forma de la misma cresta mesodérmica, que es una cresta en común que recibe el nombre de mesodermo intermedio. El riñón se va a formar, perdón, el sistema urinario, el riñón se va a formar de tres sistemas renales, que son el pronefro, mesonefro y metanefro. El pronefro es el primero de estos sistemas y es rudimentario y carece de función. Y el segundo puede funcionar por poco tiempo durante el periodo fetal temprano y el tercero es lo que da origen al riñón definitivo. Exacto, gracias. El pronefro, al inicio de la cuarta semana, el pronefro está presentado por 7 a 10 grupos celulares sólidos en la región cervical. Esos grupos forman unidades excretoras vestigiales, las nefrotomas, que involucionan antes de que se formen otros en posiciones más caudales. Al final de la cuarta semana, todo rastro del sistema pronéfrico ha desaparecido. Por esto es que es un sistema rudimentario y carece de función. El mesonefro y los conductos mesonéfricos derivan del mesodermo intermedio, desde el segmento torácico superior hasta los lumbares superiores. En una fase temprana de la cuarta semana del desarrollo, durante la regresión del sistema pronéfrico, aparecen los primeros túbulos excretores del mesonefro, que se elongan con rapidez y constituyen un asa en forma de S y adquieren un ovillo capilar que dará origen a lo que se conoce como glomérulo que en su extremo distal. Alrededor del glomérulo, los túbulos formarán la cápsula de Bowman. Estas estructuras constituyen un conjunto de corpúsculos renales. En la región lateral, el túbulo ingresa al conducto colector longitudinal, conocido como conducto mesonéfrico o de Wolff. A mitad del segundo mes, el mesonefro da origen a un órgano grande de forma ovoide a cada lado de la línea media, debido a que la gónada en desarrollo está en su región medial. La elevación que crean los dos órganos es lo que se conoce como cresta urogenital. Mientras que los túbulos caudales se siguen diferenciando, los túbulos craneales y los glomérulos muestran cambios degenerativos y al final del segundo mes la mayor parte de estos ha desaparecido. En el varón, algunos túbulos caudales y el conducto mesonéfrico persisten y participan en lo que se conoce como la formación del sistema genital, pero en la mujer desaparecen por completo. La siguiente imagen, por favor. No, donde dice metanefro. Atrás. Exacto. Ok, lo puede dejar ahí. En la siguiente. Entonces, el metanefro es lo que se conoce como el riñón definitivo. Este aparece en la quinta semana. Sus unidades excretoras se desarrollan a partir del mesonefro metanéfrico, de igual forma que en el sistema mesonéfrico. La siguiente, donde dice sistema colector, por favor.
Entonces, los conductos colectores del riñón definitivo se desarrollan a partir de la yema uretral, que es una imaginación del conducto mesonéfrico cercana a un sitio de entrada de la cloaca. La yema penetra el tejido metanéfrico que se moldea sobre su extremo distal como un capuchón. De manera subsecuente, la yema se dilata para formar lo que se conoce como pelvis renal primitiva y se divide en porciones craneales y caudal, que forman los frutos de los cálices mayores. Cada cáliz forma dos yemas nuevas al tiempo que penetra el tejido metanéfrico. Estas yemas continúan subdividiéndose hasta que existen 12 o más generaciones de los túbulos. Los túbulos de segundo orden crecen y se absorben a aquellos de la tercera y cuarta generación para dar origen a lo que se conoce como cálices menores de la pelvis renal. En una fase posterior, los túbulos colectores de la quinta generación y las sucesivas se elongan en grados considerables y convergen en el cáliz menor para constituir lo que se conoce como la pirámide renal. La yema uretral da origen al uréter, a la pelvis renal, a los cálices mayores y menores y a entre 1 y 3 millones de túbulos colectores. La que dice sistema excretor, por favor. El extremo distal de cada túbulo colector recién formado queda cubierto por un capuchón de tejido metanéfrico. Bajo la influencia inductora del túbulo de las células del capuchón tisular que dan origen a las vesículas renales. Los capilares crecen hacia el interior de la dilatación en un extremo de la S y se diferencian en glomérulos. Estos túbulos, junto con sus glomérulos, dan origen a las nefronas o unidades excretoras. El extremo proximal de cada nefrona genera lo que conocemos como cápsula de Bowman, que muestra una concavidad profunda producida por el glomérulo. El extremo distal da origen a una conexión abierta con uno de los túbulos colectores con los que se establece la vía de paso desde la cápsula de Bowman hasta la unidad colectora. La elongación continua del túbulo excretor determina la formación del túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Por eso es que se dice que el riñón se desarrolla a partir de dos fuentes, del mesodermo metanéfrico que proviene que provee las unidades excretoras y de la yema uretral que da origen al sistema colector. Eh, lo siguiente es las porciones del riñón. El riñón da inicio, en inicio se sitúa en la región pélvica, se desplaza más tarde a una porción más alta en el abdomen. Este ascenso renal deriva de la disminución de la curvatura corporal y del crecimiento de las regiones lumbar y sacra. En la pelvis, el metanefro recibe irrigación arterial de una rama pélvica de la aorta. Durante su ascenso hasta el nivel abdominal es vascularizado por la arteria que se origina de la aorta a cada nivel que cada vez es más alto. La función renal, que no, yo no tengo imagen de esa, pero como quiera voy a hablar. El riñón definitivo entra en su función cerca de la semana 12. La orina se expulsa a la cavidad amniótica y se mezcla con el líquido amniótico. El líquido es deglutido por el feto y se recicla por los riñones. Durante la vida fetal, los riñones no son responsables de la excreción de los productos de desecho. Esta función la hace la placenta. Hasta aquí ha llegado mi parte y los voy a dejar con mi compañera. Y yo estaré hablando eh, sobre el desarrollo de los uréteres. Origen de los uréteres. Se originan a partir de la yema uretral, que es una estructura derivada del mesénquima intermedio y del conducto de Wolff, también conocido como el conducto mesonéfrico. Las fases del desarrollo de los uréteres está la formación de la yema uretral. A medida que el embrión se desarrolla, la yema uretral aparece como una protuberancia en la parte distal del conducto de Wolff, a la altura de los riñones en formación. Esta yema comienza a crecer hacia el mesénquima renal
y al hacerlo se va ramificando para formar una estructura llamado el árbol uretral. La yema uretral está asociada con los metanefros, que es la etapa final del desarrollo del riñón. La segunda etapa es la ramificación de la yema uretral. La yema uretral se divide repetitivamente para formar los uréteres primarios, que se convierten en los uréteres definitivos a medida que el proceso continúa. Esas ramificaciones forman las estructuras que se convertirán en la pelvis renal, los cálices renales y los túbulos colectores. La tercera parte es la conexión de los uréteres con la vejiga. Una vez que los uréteres se han formado, deben conectarse con la vejiga. Este proceso involucra el desplazamiento del conducto de Wolff hacia la región de la vejiga, donde los uréteres se insertan. Por cuarto, tenemos el desarrollo de la capa muscular. A medida que los uréteres se desarrollan, se forman unos peristálticos necesarios para transportar la orina desde los riñones hacia la vejiga. Quinto, tenemos transformación en un conducto funcional. A lo largo de su desarrollo, los uréteres pasan de ser simples estructuras a túbulos con una pared muscular y mucosa especializada, los que le permite desempeñar su función en el transporte de la orina. Tenemos anomalías en el desarrollo de los uréteres, como la duplicación uretral. Cuando hay una duplicación de la yema uretral, lo que da lugar a los uréteres en lugar de uno por riñón. Reflujo vesicouretral, cuando los uréteres no se insertan correctamente en la vejiga, lo que permite que la orina fluya hacia los riñones. Siguiente parte, por favor, desarrollo de la vejiga urinaria. Gracias. La vejiga urinaria se desarrolla a partir de dos fuentes principales. La parte anterior del alantoides. El alantoides es una estructura embrionaria que conecta el intestino primitivo posterior con la membrana umbilical. A medida que el embrión se desarrolla, parte del alantoides se convierte en la uretra y la vejiga. El seno urogenital es una división del mesénquima intermedio y está involucrado en la formación de los órganos del sistema urinario y reproductor. De él derivan las partes inferiores de la vejiga y la uretra. Fases del desarrollo de la vejiga. En primera parte tenemos la formación de la vejiga primaria. Durante el desarrollo inicial, la vejiga urinaria es una estructura primitiva que se forma en la región pélvica del embrión a partir de una dilatación del alantoides, una estructura tubular que conecta la cloaca, la cavidad común, que da lugar a la síntesis urinario, digestivo y reproductor, con el exterior del embrión. La división de la cloaca. A medida que el embrión se desarrolla, la cloaca se divide en dos partes. El seno urogenital, que se desarrolla en la vejiga y la uretra, y el canal anal, que forma parte del recto y el ano. La formación de la vejiga definitiva. A medida que la vejiga primitiva se desarrolla, esta se va expandiendo y se separa de la parte del alantoides, que se convierte en la uretra. El desarrollo de las capas musculares. A lo largo del desarrollo, la capa muscular de la vejiga, conocida como detrusor, comienza a formarse. Esta capa es la encargada de permitir la contracción de la vejiga durante el proceso de la micción. Desarrollo desarrollo de la trigón, área de la vejiga. Es el piso de la vejiga. Se forma una estructura triangular llamada trigón de la vejiga, que es el área donde los uréteres se conectan con la vejiga y la uretra se abre. Crecimiento y maduración. Con el tiempo, la vejiga se va expandiendo y tomando forma en la pelvis. En el feto, la vejiga es proporcionalmente mucho más grande que en los adultos, ya que en las primeras etapas, la orina fetal se acumula en ella. Después del nacimiento, a medida que el niño crece, la vejiga continúa desarrollándose y adquiriendo su tamaño y capacidad normal. Anomalías en el desarrollo de la vejiga. Tenemos la extrofia vesical, un defecto congénito en el que la vejiga se desarrolla parcialmente fuera del abdomen, y divertículos vesicales, área de la vejiga que se postruye hacia afuera, generalmente debido a un defecto en la formación de la pared muscular. Siguiente imagen, por favor.
Gracias. Desarrollo de la uretra, su origen embrionario. El desarrollo de la uretra se origina a partir del seno urogenital, que es una estructura derivada del mesenquima intermedio, y la cloaca, una cavidad común que conecta los sistemas digestivo, urinario y reproductor en el embrión. El seno urogenital se divide en dos partes, una que dará lugar a la uretra y otra que formará la parte inferior de los genitales internos en función del sexo del embrión. La uretra tendrá una estructura y función ligeramente diferente. Las fases del desarrollo de la uretra, desarrollo embrionario temprano. En las primeras etapas del desarrollo, la uretra es una estructura unificada que se forma en la porción anterior del seno urogenital. Este proceso ocurre de la siguiente manera. La cloaca en el embrión, en desarrollo, la cloaca se divide en dos partes, el canal anal y el seno urogenital. El epitelio de la uretra, que recubre sus primeras etapas, es el endodérmico, y el desarrollo de la uretra en mujeres. La uretra femenina se desarrolla de manera más sencilla que la masculina. A medida que el seno urogenital se diferencia, la uretra femenina se forma en la parte anterior de este, conectando la vejiga con el exterior. El desarrollo de la uretra en hombres, la uretra masculina tiene una anatomía más compleja debido a su doble función, es parte del sistema urinario y también forma parte del aparato reproductor. Entonces, la uretra masculina se forma principalmente a partir del seno urogenital, pero la parte distal, más cercana al exterior, se origina del surco genital. La uretra en el varón comienza con una estructura única, pero a medida que se desarrollan las estructuras externas, se forma un tubo que recorre todo el pene y se conecta con la vejiga. El epitelio de la uretra masculina también es inicialmente endodérmico y luego se convierte en epitelio transicional. Desarrollo de los músculos de la capa externa. En la muscular de la uretra se forma a partir del mesénquima alrededor del seno urogenital y está compuesta por fibras musculares lisas que permiten la contracción de la uretra durante la micción. Y las anomalías en el desarrollo de la uretra tenemos la hipospadia, es una condición en la que la abertura de la uretra se encuentra en una ubicación anormal en el pene por debajo de su posición normal, puede variar en gravedad y a veces se requiere cirugía para corregirla. Epispadia es lo opuesto a la hipospadia. En este caso, la apertura de la uretra se encuentra en la parte superior del pene. También puede requerir intervención quirúrgica. Y por último, la genesia de la uretra. En casos raros puede ocurrir en la falta total o parcial del desarrollo uretral. Hasta aquí mi parte. Ya los dejo con mi compañera. Gracias. Muchas gracias. Mi parte trata del desarrollo de las gónadas. En el ser humano, las glándulas sexuales solo se adquieren caracteres morfológicos masculinos o femeninos en la séptima semana de gestación, a partir de la proliferación del epitelio celómico y condensación del mesenquima subyacente. Se forman los pliegues y las crestas genitales o gonadales. En las mujeres, las gónadas son los ovarios que producen los gametos femeninos llamados óvulos. En las gónadas masculinas producen gametos masculinos que son los espermatozoides. El sistema urogenital se origina a partir de mesodermo intermedio. Durante la etapa embrionaria, las gónadas se desarrollan que pueden dar origen a un testículo o a un ovario. Se desarrolla en una región alargada de mesodermo localizada a lo largo del margen ventromedial del mesonefro. Algunas de las afecciones médicas que afectan las gónadas o testículos de los hombres se conocen como trastornos gonadales. En las mujeres los ovarios también se consideran gónadas que pueden causar complicaciones como infertilidad, disfunción sexual o bajo nivel de testosterona. Las gónadas se desarrollan, como ya le había indicado, en la región alargada de mesodermo localizado a lo largo del margen ventromedial del mesonefro. Hasta aquí mi parte. Buenas noches, mi nombre es Lisbeth y le estaré hablando del desarrollo de los conductos genitales y órganos genitales internos masculinos. El desarrollo de los conductos genitales masculinos es un proceso clave en la
en la diferenciación sexual del embrión masculino, que ocurre bajo la influencia de las hormonas y factores genéticos. Inicialmente, tanto los embriones masculinos como los femeninos poseen dos partes de conductos genitales, los conductos mesonéfricos de Wolff y los conductos paramesonéfricos de Mulgin. La siguiente, por favor. Los conductos mesonéfricos son estimulados por las testosteronas más desarrolladas y dar lugar al epidídimo, el conducto deferente y las vesículas seminales. La capa muscular de los conductos mesonéfricos se engrosa en el conducto deferente para permitir la función de la eyaculación. La reacción de los conductos paramesonéfricos. Bueno, la hormona antimulleriana, secretada por las células de Sertoli de los testículos, induce la degeneración de los conductos paramesonéfricos. Estos conductos, que en el embrión femenino se desarrollan en la trompa de falopio y en el útero, aparte de la vagina. En los hombres solo dejan pequeños vestigios con el utrículo prostático. La siguiente, por favor. En los órganos genitales internos masculinos son los genitales, son estructuras esenciales para la reproducción, formadas principalmente por los testículos, los conductos genitales y las glándulas accesorias. Su desarrollo y función están regulados por hormonas como la testosterona y la hormona antimulleriana. A continuación, le estaré mostrando algunos de estos órganos. La siguiente, por favor. Tenemos los testículos. Los testículos son las gónadas masculinas ubicadas en el escroto y tienen dos funciones principales. Producción de espermatozoides. En los túbulos seminéferos ocurre la espermatogénesis, el proceso mediante el cual las células germinales se transforman en espermatozoides maduros. La secreción de hormonas sexuales, las células de Leydig entre los testículos produce testosterona, que es fundamental para el desarrollo de las características sexuales masculinas y la función reproductiva. Tenemos el epididio, que es un conducto largo y estrecho que se encuentra en la parte posterior de cada testículo. Su principal función es la maduración de los espermatozoides. También almacenamiento de espermatozoides. También tenemos los conductos deferentes, que los conductos deferentes es un túbulo muscular que transporta los espermatozoides desde el epidídimo hasta los conductos eyaculadores. Transporta, como ya dije, su función es transporte de espermatozoides durante la eyaculación. También tenemos la vesícula seminal, que son glándulas situadas detrás de la vejiga, cerca del final del conducto deferente. Su función es la producción de líquido seminal y contribución a la evolución del semen. También tenemos conductos eyaculadores, que son cortos. Son cortos tubos formados por la unión de los conductos deferentes y las vesículas seminales. Su función es transportar el semen desde las vesículas seminales y los espermatozoides desde el conducto deferente hacia la uretra prostática, donde se mezcla con otras secreciones antes de la eyaculación. También tenemos la próstata. La próstata es una glándula del tamaño de una nuez, situada debajo de la vejiga y rodeando la uretra. Una de sus funciones es la secreción prostática. Produce un líquido levemente alcalino que forma parte del semen. Este líquido protege a los espermatozoides del ambiente ácido de la vagina y ayuda a su movilidad. También tenemos las glándulas bulbouretrales, que son pequeñas glándulas situadas debajo de la próstata, a ambos lados de la uretra. Su función es
secretar un líquido mucoso que lubrica la uretra y neutraliza los residuos de ácidos de la orina. Por último tenemos al pene, que es un órgano de la conducción de la copulación masculina y en él, al mismo tiempo, lleva la orina y el espermatozoide al exterior. Hasta aquí mi parte, continúa mi compañera. Buenas noches, yo soy Roana Zorrilla y le voy a estar hablando sobre el desarrollo de los conductos genitales internos de la mujer. Dentro de lo que son los conductos genitales femeninos, en presencia de estrógenos y en ausencia de testosterona y de la hormona antimulleriana, los conductos para convierten en conductos genitales principales en el embrión femenino. Al inicio se reconocen tres partes en cada conducto: un segmento vertical craneal que se abre a la cavidad abdominal, una región horizontal que cruza el conducto mesonéfrico y un segmento vertical caudal que se fusiona con su par del lado opuesto, con el descenso del ovario. Las primeras dos partes se convierten en la tuba uterina y las porciones caudales se fusionan para construir el conducto del útero. Cuando la segunda parte de los conductos paramesonéfricos se desplaza a lo que es la dirección medio caudal, las crestas urogenitales se orientan de manera gradual en el plano transversal. Entonces, cuando estos se fusionan en la línea media, se establece un pliegue pélvico transversal amplio. Este pliegue se extiende desde las caras laterales de los conductos paramesonéfricos ya fusionados y se dirige hacia la pared pélvica de la pelvis. La tuba uterina, por su parte, se ubica sobre su borde superior, mientras que el ovario lo hace sobre su superficie posterior. El útero y el ligamento ancho dividen la cavidad pélvica en fondo de saco rectouterino y en el saco vesicuterino. Los conductos paramesonéfricos fusionados, estos dan origen a lo que es el cuerpo y al cervix, como también un segmento superior de la vagina. El útero está rodeado por una capa de mesenquima que forma tanto su cobertura muscular, el miometrio, como también peritoneal, el perimetrio. En ausencia de testosterona, los conductos mesonéfricos en la mujer, estos lo que van a hacer es a degenerarse. Cambia la diapositiva, por favor. Sigue más adelante. No, ahí, dale atrás, sí, dale atrás. En cuanto a lo que es la regulación muscular del desarrollo de los conductos genitales, el WNT4, que es el gen de determinación ovárica, este es un producto, el producto de este gen, lo que hace es estimular la transcripción del gen DAX1, este que es un miembro de la familia de los receptores nucleares de hormonas. Esto lo que hace es que inhiben la función son 9. Además, el gen WNT4 lo que hace es regular también la expresión de otros genes que son responsables de la diferenciación ovárica. Pero estos genes blancos no se han podido identificar. Un blanco pudiera ser el gen cuyo producto proteico es una subunidad de la proteína de unión TATA para lo que es el ARN polimerasa en las células del folículo ovárico. Los estrógenos también están implicados en la diferenciación sexual y bajo su influencia, los conductos paramesonéfricos de Muller son estimulados para constituir las tubas uterinas, el útero, el cuello uterino y el segmento superior de la vagina. Además, puedes cambiar de la diapositiva. Además, los estrógenos actúan sobre los genitales externos
de la fase indiferenciada para dar origen a labios mayores, labios menores, el clítoris y el segmento inferior de la vagina. En la imagen ahí podemos observar cada uno de lo que ya había mencionado. Sigue la otra diapositiva, por favor. En cuanto a lo que es la vagina, poco después de que el extremo sólido de los conductos paramesonéfricos entra en contacto con el seno urogenital, surgen dos evaginaciones sólidas a partir de la porción pélvica de lo que es el seno. Estas evaginaciones, los bulbos senovaginales se proliferan y dan origen a lo que es la placa craneal de la placa, lo que incrementa urogenital. Para el final del quinto mes, la evaginación vaginal está del todo canalizada, las extensiones vaginales que se asemejan a alas y rodean el extremo inferior del útero, los fornis, que son fondos de saco vaginales, son de origen paramesonéfrico, así como la vagina tienen un origen dual con su porción superior, la cual está derivada del conducto uterino, y la inferior del seno urogenital. Ya por último, la cavidad de la vagina permanece separada del seno urogenital por una delgada placa de tejido, el himen. Este último está conformado por el recubrimiento epitelial del seno urogenital y una delgada capa de células vaginales. En la mujer pueden conservarse algunos de estos remanentes de los túbulos excretores y donde constituyen el epóforo y el ovóforo respectivamente. Lo dejo con mi compañera que continúa. Buenas noches, mi nombre es Rosy Lenis. Yo les voy a estar hablando acerca de los genitales externos, que son un proceso complejo que ocurre durante la gestación y es influenciado por factores genéticos y hormonales. En la etapa inicial del desarrollo embrionario, las estructuras generales son indistinguibles entre otros sexos. Siguiente. La importancia del mismo. Los genitales externos son una parte esencial del sistema productivo humano y tienen una gran importancia significativa tanto en los términos biológicos como los sociales. Biológicamente, los genitales externos desempeñan un papel crucial en la producción, ya que facilitan la unión de los gametos masculinos y femeninos, permitiendo la fertilización y por ende la creación de una nueva vida. Siguiente. Le estaré mencionando algunas de las partes femeninas externas, que se encuentra el monte Venus, labios mayores, labios menores, el himen, clítoris, uretra, abertura de la vagina, perineo y ano. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Persona que continúa. Buenas noches, mi nombre es Roncis Taveras y les voy a estar hablando sobre las malformaciones congénitas del sistema urogenital. ¿Puedes pasar a la siguiente? Ok. Las malformaciones congénitas del sistema urogenital son alteraciones ya sean estructurales o anatómicas y funcionales o fisiológicas que ocurren en el aparato urinario o excretor, que es compuesto por los uréteres, los riñones, la uretra, la vejiga, etcétera, y el aparato genital, o también llamado aparato reproductor, que está compuesto por las gónadas, ya sean los testículos o los ovarios,
así como el útero, el pene, la uretra en el caso del hombre, etcétera. Estos pueden ser causados por varios factores, ya sean factores genéticos, ya sea que ocurran alteraciones o eliminación de genes específicos y que por tanto se interrumpe el desarrollo adecuado de los órganos urogenitales. Pueden ocurrir por factores ambientales, como es la exposición a teratógenos durante el embarazo, ya sea la radiación, infecciones o fármacos que afecten o alteren el desarrollo embrionario normal. Y también puede ocurrir por factores multifactoriales, como es decir, que ocurra una predisposición genética y que también ocurra una contribución de los factores ambientales. Podemos clasificar las malformaciones congénitas del sistema urogenital en 5 categorías. La primera es una malformación del sistema urinario o excretor. En esta tenemos la agenesia renal, que es cuando existe o se presenta una ausencia de uno o de los dos riñones. Cuando hay una ausencia de los dos riñones, entonces ocurre una malformación congénita que es incompatible con la vida, ya que los riñones son necesarios para que se pueda producir eh, el excretamiento de los desechos. Este puede ser causado es causado por la falta de desarrollo de las yemas ureterales y suele ser por factores genéticos. Suele darse de la semana 4 a la semana 6 de gestación. También tenemos el riñón en herradura, que es cuando los dos riñones se unen y forman como una forma de U. Entonces, este puede ocurrir de la semana 6 hasta la semana 9 de gestación. Tenemos la duplicación ureteral, que es cuando los dos uréteres drenan en el mismo riñón. Y este puede ocurrir de la semana 5 a la semana 6 de gestación. Tenemos también el riñón ectópico, que es cuando este no asciende hacia la posición final en la región lumbar y se queda en la pelvis o en la región baja del abdomen. Este puede ocurrir de la semana 6 a la semana 9. Tenemos también la hidronefrosis congénita, que es cuando ocurre una dilatación del sistema colector renal, ya que hay una obstrucción del flujo urinario. Este puede ocurrir a partir de la semana 5 a la semana 6. Una cosa que tiene esta clasificación es que puede ocurrir tanto en hombres como en mujeres. También tenemos las malformaciones de la vejiga y de la uretra. En esta tenemos la estrofia vesical, que es una anomalía en la que la vejiga se encuentra expuesta al exterior, es decir, que no está en el interior del cuerpo y que por tanto ocurre por una falla en el cierre de la pared ventral del abdomen. Esta puede ocurrir de la semana 4 a la semana 8. Tenemos también las válvulas uretrales posteriores, que es cuando hay unas membranas en la uretra masculina y que éstas obstruyen el flujo urinario que va desde la vejiga hacia el exterior. Este puede ocurrir de la semana 8 a la semana 12 debido a que hay un problema, una falla en la regresión de las estructuras embrionarias en la uretra. Por último tenemos la fístula vesico-ureterina, que es cuando ocurre una comunicación anormal entre la vejiga y el uréter. Tenemos la tercera clasificación, que son las malformaciones del sistema genital masculino. En este encontramos la clitorquidia, que es cuando uno o ambos testículos no descienden al escroto y se quedan en el abdomen. Esto puede provocar que ocurra infertilidad y también aumenta las posibilidades de que ocurra cáncer testicular. Este puede ocurrir entre la semana 28 a la 32. Tenemos las hipospadias y epispadias, que ya una compañera había mencionado. Las hipospadias son cuando el orificio de la uretra se encuentra en la superficie ventral del pene, mientras que las epispadias son cuando se encuentran en la superficie dorsal. Ambas son de aproximadamente la semana 7 a la 14. Por último tenemos el micropene. Este ocurre cuando, debido a una insuficiencia de la testosterona, el pene se queda se queda de tamaño muy pequeño
y suele ocurrir de la semana 8 a la semana 14. Tenemos las malformaciones del sistema genital femenino. Entre esto tenemos el útero bicorne, que es cuando en el útero no se fusionan los conductos de Muller y entonces se dividen dos cuernos. Y suele ocurrir de la semana 10 a la semana 12. Tenemos la agenicia vaginal, que es cuando hay una ausencia congénita de la vagina y que suele estar asociado a una falta de desarrollo de estructuras como el útero. Suele ocurrir también de la semana 10 a la semana 12 debido a que es causado por una falta, una alteración en el desarrollo de los conductos de Muller. Tenemos el himen imperforado, que es cuando el himen bloquea la salida de sangre menstrual. Entonces, este ocurre a las últimas semanas de gestación. Por último, tenemos las malformaciones combinadas del sistema urogenital. En este tenemos el síndrome de Prader-Willi, que se suele caracterizar por deficiencia en la musculatura abdominal, ritorquidia, dilatación de vías urinarias, etcétera. Y este suele aparecer de la semana 6 a la semana 10 de gestación. Por último, tenemos la disgenesia gonadal. Este es un defecto en el desarrollo de las gónadas que da problemas en el sistema genital y urinario y es causado por alteraciones cromosómicas. Se da de la semana 7 a la semana 8. Para concluir, es necesario recordar que el desarrollo embrionario del sistema genitourinario es complejo y suele estar sujeto a factores genéticos y hormonales. Las transformaciones que pueden ocurrir pueden variar desde condiciones menores y asintomáticas a malformaciones graves que van a requerir un tratamiento quirúrgico o una intervención médica para así poder corregirlos. Es necesario el diagnóstico temprano y la intervención apropiada para así poder optimizar los resultados en los niños que posean esas malformaciones. Hasta aquí nuestra exposición. Muchas gracias.